Si yo voy a diseñar cimentaciones para una edificación, para empezar, debo de basarme en las combinaciones que me pide así la norma NS2, específicamente en el capítulo número 9. El capítulo número 9 se enfoca directamente a lo que serían qué lineamientos debo de seguir yo para poder diseñar mis cimientos. Entre ello, tengo nuevas combinaciones de carga. ¿Por qué no me sirve utilizar las combinaciones de resistencia que utilicé en el capítulo 8? CR4, CR2, CR5 con sismo. ¿Por qué? Digamos, cuando se diseñan las cimentaciones, siempre la norma dice que se diseñan por cargas de servicio, no por cargas mayoradas como lo es las cargas por resistencia, las combinaciones por resistencia. Muy bien. Los cimientos deben diseñarse con cargas de combinaciones de servicio. Ajá. ¿Ok? Por lo menos el prediseño se hace con las cargas de servicio. Y al diseño yo lo puedo hacer con cargas mayoradas, pues sí, más que todo con las cargas de servicio. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con el valor que se reporta de laboratorio, el valor soporte de suelos, no estoy mal. Muy bien. Perfecto. Excelente. ¿Alguien que quiera aportar? Bueno, ¿qué sucede? Normalmente, efectivamente, como nos menciona Juan Andrés Galvez, cuando el laboratorio genera sus propios resultados, los resultados del laboratorio vienen ya con factores de seguridad. Los factores de seguridad que genera un laboratorio de suelos para una capacidad portante, por ejemplo, normalmente son como mínimo para ciertos parámetros, puede ser de 1.5, pero normalmente comienzan en 2, llegando hasta 3. ¿Sí? Quiere decir de que un suelo, tentativamente, de manera no segura, si me reportó a mí 30 toneladas metro cuadrado, en la realidad tiene 90. Es una capacidad portante increíble. Pero entonces, ¿por qué los laboratorios son tan conservadores y disminuyen tanto su resistencia real? Normalmente, cuando el laboratorio genera algunos sondeos o muestreos, lo que hace es obtener una idea de cómo va a ser ese suelo. Quiere decir de que el suelo en realidad puede variar. ¿Sí? Nada limita a que si yo estoy haciendo mi muestra justamente donde está esta mesa, de aquí a 6 metros, no sé, donde esté la puerta de este salón, pueda variar el suelo. Puede ser. Puede ser que yo en este punto haya encontrado, si estoy haciendo un CPT, por ejemplo, encuentre rechazo. Ya no baja la máquina. Y a lo mejor yo me topé con una roca. Puede ser. Precisamente por eso es de que la norma pide que yo haga más de un sondeo, para tener dos puntos de comparación y saber más o menos cómo está la idea del terreno. Pero como el terreno no se explora un 100%, entonces los factores de seguridad deben de ser mayores, más estrictos, más conservadores. Por eso los disminuyen tanto. ¿Sí? Y ya luego depende el criterio del geotecnista o del laboratorista. En realidad debería ser del geotecnista legalmente. Tomar la decisión si va a utilizar, bueno, por ejemplo, yo hice 10 muestras y veo que 9 no varían y una varía pero muy leve. Puedo disminuir un poco mi factor de seguridad, porque por lo menos un muestreo, como ustedes se recordarán, ya un curso de estadística, ¿no? En el curso de estadística, una muestra ¿para qué nos sirve? Exactamente. Para tener una representación que se parezca mucho pues a lo que sería real, pero no tener yo que estar, si estoy haciendo una serie de encuestas, no encuestar a 1000 personas, sino una muestra sería 100 personas, un número, ¿verdad? Menor, que debería de mantenerse dentro de mi campana de Gauss, ¿verdad? Entonces, basándome en esos resultados de laboratorio, yo no voy a mayorar mis cargas de manera preliminar, sino que solo necesito tener mis combinaciones que serían las gravitacionales y solicitaciones sísmicas. Pero aquí tengo dos opciones. O yo hago mis combinaciones
desde ETABS y las exporto cuando me lleve el modelo, o puedo dentro de Safe generar estas mismas combinaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estando en mi modelo de ETABS, digamos que en este caso yo tengo pues este proyecto que se muestra. Necesito lo siguiente. Primero, vamos a correr el modelo dentro de su análisis estructural. Para obtener ciertos resultados. Ok. Al ya tener el modelo, ojo que ha sido corrido, necesito generar lo siguiente. Me voy a File, Exportar, y yo debería de buscar pues el formato que sea F2K. Es el formato de Safe, o el idioma que entiende Safe para recibir archivos. Entonces voy tomando acá esta versión y les va a preguntar qué story, qué nivel es el que ustedes desean exportar. En este caso nosotros vamos a dejarle el story como base, y aquí viene lo siguiente. Si yo definí mis combinaciones para diseño de cimentaciones, aquí yo los podría seleccionar y digamos que si fueran, ¿qué les digo yo? Estas tres, bueno, pues entonces aquí las selecciono. Porque Safe no necesita las 60 combinaciones que había generado antes, sino solamente las 2 o 3 que corresponden, ¿sí? Pero algo que también puedo hacer es de que aquí vamos a dejarlo con ninguna. Y algo que también puedo hacer es seleccionar solamente los casos de carga, que son para yo definir mis combinaciones para diseño de cimientos en Safe, ¿sí? Porque normalmente el diseñador estructural dentro de ETABS no mucho le funciona una combinación que sea una vez carga viva y una vez carga muerta. Incluso como cargas de servicio pudiera ser, ¿verdad? Entonces, si ustedes las tienen, pues sí valdría la pena seleccionarlas. Si no, lo que hay que hacer es seleccionar solamente los load cases y nos vamos a llevar lo que sería carga muerta, carga viva, sobrecarga y los sismos, ¿sí? En este caso voy a omitir las variantes de viento y los otros sismos en otros ejes, porque digamos que todavía no corresponde al caso. Pero ahorita me estoy llevando dos sismos horizontales, uno en X, otro en Y, dos cargas muertas, una sobrecarga y una dead, y una carga tipo viva. ¿Ok? Voy a darle OK. Tengo 5 de 10 seleccionado, es lo que acabo de decidir. Y aquí viene algo importante. Si yo estoy trabajando en edificaciones muy altas que dentro de mi modelo de ETABS tenían los muros de corte, los muros generalmente cuando hay comportamientos modales generan distorsiones. Es decir que se mueven, por tener una rigidez diferente, se mueven un tanto diferente a un sistema de marcos. Entonces, si yo tengo un sistema mixto, si yo estoy combinando marcos con muros, por ejemplo, es muy probable que todas las paredes vayan a comportarse de una manera diferente a los marcos. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, en este caso yo solamente voy a exportar cargas. A partir de cargas es de donde yo voy a empezar a trabajar mis cimientos. Son cimentaciones todas aisladas. Ahorita yo los estoy pensando en cimentaciones aisladas. ¿Qué otro tipo de cimentación que no fuera aislada tengo, por favor, Pablo Monterroso? Tipos de cimentaciones de cimientos corridos. No, diferente a cimentación aislada. Correos pudiera ser. Pero también puedo tener cimentaciones profundas. Pilotes. Correcto, muy bien. Entonces, en este caso, cualquiera de estos tres tipos que hemos mencionado se diseñan a partir de cargas. Selecciono entonces cargas, solo cargas, por ahora, que sea directamente en el nivel de la base y le vamos a dar un OK. Va a preguntar específicamente dónde corresponde. Y vamos a generar aquí la carpeta de Safe. Vamos a copiar la ruta y voy a guardar ejemplo.f2k.
ahora, directamente en Save, vamos a importarlo. Muy bien, ahora estoy en Save y lo que hago es proceder a buscar en la pestaña File, ¿sí? Me voy a la pestaña File, busco Import y voy a clicar sobre Save.f2k Text File. Básicamente es un archivo de texto que tiene ciertos parámetros que ya entre los mismos programas se entienden. Dentro de ellos, bueno, lo selecciono y le doy OK. Dentro de estos parámetros normalmente me va a exportar lo siguiente. Yo elegí la opción de solamente cargas. Bueno, pues lleva cargas. ¿Qué tipos de cargas lleva? Lleva las cargas en base a los load cases que yo decidí. Y, importante, lleva la ubicación de estos nodos unos respecto a otros. Entonces, por ejemplo, si yo voy seleccionando acá, bueno, entonces, cuando yo he exportado mis cargas, ¿sí? Solo para que quede dentro de la grabación esta, debería de ser siempre de tipo este inciso, ¿sí? Que exporte las cargas de piso y las cargas que vienen de los otros niveles, para que cuando ustedes ya tengan su modelo exportado, para empezar salgan los nodos, ¿sí? Los joints, que cada joint, por ejemplo voy a seleccionar este al azar. Miren ustedes, esto es lo importante de que se exporte de manera correcta. Cada nodo lo que tiene es lo siguiente: en cada uno de estos diferentes casos, ¿sí? Es decir, del live above, es decir, la carga viva que viene de los niveles de arriba, tiene, por ejemplo, ahorita estoy pareciera ser que estos son kilonewtons, cabalmente. Por ejemplo, carga vertical, como es una carga con ejes globales, en el eje Z, si va para abajo, pues sería en Z negativo. Entonces, ese nodo específicamente tiene una carga de menos 775 kilonewtons, ¿sí? Nótese que, como estaba seleccionado también cuando cargué hice la exportación del modelo, también trajo los resultados del análisis modal. Puede resultar productivo también, porque va a tener algunos valores que son importantes. Normalmente los modos de diversión también vienen a generar resultados importantes dentro de este análisis que vamos a hacer. Bueno, entonces en este caso lo más importante es de que tenemos cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Y vamos ahora a generar lo siguiente. Así como yo tenía, miren ustedes acá, tengo carga muerta, la viva, la sobrecarga, que pues se definió como SC. El programa también me ha traído una carga modal externa, que quiere decirte que no es directamente dentro de Save, sino es externo al modelo que estamos trabajando. Y tenemos cargas en el sismo X y sismo Y que provenían de un espectro de respuesta. No hay que cargar nuevamente el espectro. Por lo menos para el análisis que vamos a hacer, no. En este caso vamos a definir combinaciones, al igual que un ETABS o un SAP 2000, pestaña Define. Van a notar que tiene un poco de menos opciones que un ETABS, ¿sí? Y vamos a darle a Load Combinations, agregar nuevo combo. Y si yo nombro, al igual que en AGIS, mi combinación número 1 sería la CCS1. Entonces voy nombrándola como CCS1. Y esta tiene una ponderación para cargas permanentes o de larga duración de muerta más viva, completamente a 1%, a 100%, perdón. Entonces podríamos definirla de esta manera, ¿sí? Paso a paso. Bueno, entonces acá como primer punto se están definiendo las combinaciones, porque va a ser la herramienta, los parámetros a los cuales yo debo diseñar, ¿sí? Muy bien, vamos a darle un OK y un OK. Ahorita solo voy a verificar la capacidad vertical que puede tener mi proyecto, y para ello me voy a enfocar en este módulo de reacción, ¿sí?
Esfuerzo admisible corresponde a lo que sería un equivalente pues a un valor soporte, ¿sí? Es una carga o es un esfuerzo que admite por cierta área el tipo de suelo que estoy analizando. Entonces, en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, hablemos de 25 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Es decir, que yo tendría 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Haciendo la conversión, 25 toneladas sobre metro cuadrado debería darnos 2.5, ¿sí? Bueno, entonces, este valor, ¿dónde lo defino en ITABS? En ITABS corresponde al módulo de Winkler o el coeficiente de balasto. Dentro de SAFE, en definir, tengo tres maneras para definir este tipo de parámetros, ¿sí? Puedo definirlo por áreas, ¿sí? En este caso, noten ustedes que acá, vamos a ver, repitiendo los pasos. En la pestaña definir, Spring Properties, sucede lo siguiente. Normalmente todo el suelo, como estamos trabajando sobre un modelo matemático, lo va a estar analizando como que si fuesen resortes. A ver, en dinámica se veía que los resortes podían producir cierta fuerza ante o contra un desplazamiento, ¿correcto? La fuerza de un resorte, ¿qué ecuación tiene? K por X. La fuerza de un resorte va a ser tan grande como así lo sea su constante K, es decir, la rigidez del resorte, ¿sí? Entonces, precisamente a nivel de modelo matemático, SAFE lo que hace es de que lo idealiza como que si fueran resortes, ya sea bien distribuidos o asignados a un nodo, a un frame o a un área. En este caso, como vamos a trabajar zapatas, lo podemos asignar directamente a un área, ¿sí? Entonces, si fuera directamente a un nodo, sería point springs. Si fuera por ejemplo, una viga conectora, una viga de amarre o un cimiento corrido, se puede modelar como un elemento tipo frame, ¿sí? Entonces yo le asigno resortes a nivel de line springs. Si en algún caso voy a trabajar zapatas, que en este caso son zapatas aisladas, digamos que es una de las recomendaciones del geotecnista, yo utilizaría entonces el area springs, ¿correcto? Vamos a ver acá, area springs, y me aparece soil, que es suelo, tipo 1. ¿Qué sucede? En algún caso pueden llegar a tener estructuras que estén a diferentes plataformas, y lo que habría que hacer es, lo mejor tengo diferentes estratos. Si en este caso yo estoy trabajando con dijimos, esfuerzo admisible de 2.5, mi módulo de Winkler debería de ser entonces de 5 kilogramos sobre centímetro al cubo. Para empezar, el programa, yo creo que era porque teníamos kilonewtons en el otro programa, pero primero pasemos las medidas a centímetro y acá a kilogramos fuerza, ¿sí? Para hablar, pues, o comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Vamos otra vez, area springs. Puedo modificar o utilizar el que yo voy a definir. Y este módulo es el que yo voy a cambiar. Si yo de esfuerzo admisible tenía 2.5, entonces me indicaba que aquí yo debería tener 5.0. Ahora, aquí sucede que hay una dimensional un poco diferente a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Okay? Tenemos kilogramo sobre centímetro cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer una ley de extremos acá en la pizarra. Si yo tengo kilogramos sobre centímetro cuadrado, es el esfuerzo admisible, y normalmente esto se va a distribuir sobre tenemos una presión aplicada y esto se va a distribuir, como lo estamos trabajando en area springs, sobre cierta área. Tengo una presión y le voy a aplicar sobre cierta área. La presión proviene de litros. Y si yo acá, centímetros cuadrados, pongo la unidad, pues esto obviamente me daría kilogramos sobre centímetro cubo, ¿correcto? Dentro de mi tabla
yo tengo que el módulo de Winkler, ¿qué unidades tiene? Correcto. ¿Sí? Va. Entonces acá vamos a asignar 5, pero ojo, aquí viene algo importante para los que, para cuando ya vayan a diseñar cimentaciones un poco más finas. Sucede que normalmente yo puedo trabajar los resortes, porque son resortes, de manera que la constante K sea tanto para estirarlo como para comprimirlo. Es la misma, simplemente cambia el sentido de X. Entonces yo podría, en las opciones no lineares, asignarle ninguna para que tanto si se está estirando o se está comprimiendo sea exactamente la misma, o que solo actúe de compresión. ¿Cómo creen ustedes que actúa un suelo? ¿Será que la constante K también aplica si la zapata va para arriba? Normalmente el suelo solo se comprime y queda compactado. Mas no es de que se comprima y quede adherido a la zapata y la zapata al despegarla actúe con la misma constante. Entonces tengan mucho cuidado con qué decisión vayan a tomar en este punto. Puede ser que también estén diseñando pilotes de tal manera que sea un como arrancamiento. Ahí aplicaría una tensión, es decir, estoy arrancando mi pilote, como la cimentación de la torre a Europa, ¿verdad? O si desean analizar tanto en empuje como en... Esto puede ser para muros de contención. Ahí valdría la pena utilizar un non, o sea, un linear, tanto como que lo desplace o lo estire, sería el mismo. Pero en nuestro caso, idealmente solo vamos a trabajar a compresión, porque este tipo de suelo, la capacidad portante que a ustedes les da el laboratorio es solo contra una presión vertical. Entonces vamos a utilizar acá, o pongámosle valor soporte de 25 toneladas metro cuadrado, ¿sí? Más o menos. Acuérdense que esta tabla fue generada por el doctor Morrison. A él corresponden los créditos de este extracto de su tesis. Y como les decía, él indica ahí que es un criterio de manera preliminar, es como decirlo así, una tabla para uso rápido. Y son parámetros que nos pueden servir ahorita de manera tentativa a nivel básico solo para este chequeo rápido, pero no es letra muerta. De hecho, uno puede y debería definir características elastoplásticas, es decir, que la compresión tenga cierta rigidez y cierta resistencia, y atención, también variarlas. Entonces, si yo habilito esta opción, aquí debería yo de ir modificando el suelo como en realidad se comporte, porque el suelo en realidad tiene cierta resistencia a que se pueda deformar o estirar. Normalmente ese tipo de esfuerzos salen de las triaxiales, esfuerzos en 3 ejes. ¿Sí? Compresión. Bueno, vamos a darle que OK y vamos a agregar ese tipo de suelo. Vamos a guardar este modelo. Y hasta ahora ya tenemos el suelo definido y las cargas exportadas.